¿Ustedes sabían que de los primeros autos creados en la historia automóviles, muchos eran eléctricos? Bienvenidos a un episodio más de Regular. Yo soy Ricardo. Yo soy Iván. Y hoy les traemos esta afirmación que nos dice que uno de los primeros autos creados por el hombre, funcionales, era eléctrico. Imagínate, Iván, que eran los años 1900, vivías en Nueva York. Fue creado. Sí, o sea, ya un auto funcional, así que la gente ¿Hicieron un auto funcional? Sí, eléctrico. Okay. Sí. Ok. Entonces, dale. Imagínense que viven en 1900 en Nueva York, ¿sí? Uh-huh. 1890, ¿no? En esos tiempos, pues no había como carreteras. Se estaban empezando a utilizar los autos y había 3 separaciones en los autos, ¿sí? Se acababan como que de inventar los autos comerciales. Uh-huh. Ajá, los pocos que habían porque eran para gente rica que se movía en la ciudad, porque la ciudad era el único lugar donde había caminos, ¿sí? Entonces, el 40% de esos autos eran eléctricos, el 38% eran a vapor, eso está bien loco, y 22% eran a gasolina, ¿sí? Entonces, el primer auto eléctrico fue el viablemente usado por las personas, que se podía vender, lo creó Thomas Davenport en 1835. No me lo ¿sí? creo. Ese fue el primer carro eléctrico. Uh-huh. Ajá. Que era como que viable para usarlo. Y fíjense este dato, fue en 1835. Después, 30 años después de haber sido inventado el primer carro que funcionaba con hidrógeno. O sea, el primer carro con hidrógeno lo inventaron en 1805. ¿Hidrógeno es de vapor? No, hidrógeno es, separas el agua para que funcione con hidrógeno, pues como combustión. Ajá. Así de, wow, ¿no? Entonces, No sabía. O sea, estos inventos son súper viejos, ¿sí? Uh-huh. El motor a gasolina empezó se creó el primer motor a gasolina en 1870. Ajá, o sea, estamos apenas llegando a los 1900, pero ya había eléctricos, ya había de hidrógeno, y la gasolina o el motor a gasolina llegó después, porque acuérdate que antes pues no había gasolineras. No, eran los primeros inventos. Eran los primeros inventos, sí. Pero el eléctrico ya era como el más viable, ya había era inventos, más fácil, ¿no? Ajá. Uh-huh. Era el más fácil. Ok. ¿Sí? Un ejemplo es que el primer carro de producción fue en 1885 por Carl Benz. Carl Benz se conoce después como Mercedes-Benz. Ese fue el primer auto de producción eléctrico. Ajá. Después, en esos tiempos, Rudolf Diesel presenta su motor en 1900. Ajá. Apenas se presenta el motor de Diesel. Ajá. Entonces, en estos años existían los carros a vapor, existían los eléctricos y los de gasolina. Los de vapor estaban bien cool, ahí les vamos a dejar unas fotos porque casi todo el carro era el tanque. Y te tenías que esperar. Necesitaban mucha agua. Y necesitabas, por ejemplo, en la mañana así de, híjole, nos tenemos que ir, ¿no? Entonces lo prendías, te tenías que esperar como media hora, 40 minutos para que se calentara. Y todavía para bañarte tienes que calentar el agua. Entonces, imagínate cómo era antes. Tenías esas 3 opciones. Entonces tú decías, pues, ¿cuál me compro? ¿Un eléctrico, uno a vapor o uno a gasolina? Los de gasolina eran súper ruidosos, hacían mucho ruido. Era un problema prenderlos. Ustedes han visto en las películas que era videos. Así de... Hay videos así. Todavía. Y algo importante. Ahorita, por ejemplo, los cambios de velocidad son súper fáciles porque se inventó los sincronizadores, etc. Pero en esos tiempos incluso manejarlos era difícil porque era así de... ¿no? O sea, era difícil manejarlos. Entonces hacían mucho ruido, eran duros y aparte, como emitían gases, a la gente no le gustaba el gas que emitían los
los carros a gasolina. Entonces, ¿por qué te ibas por un eléctrico? Los volantes de esos automóviles, inclusive, eran gigantescos para que tú los pudieras maniobrar, ¿no? Para que tú tuvieras, digamos, pues sí, esa maniobra para poder hacer girar las llantas, ¿no? No había nada hidráulico. Y son volantes grandes, inclusive hasta 1940, todavía eran así, te llegaban. Todavía no había de dirección hidráulica. Entonces, también piensen que en esos tiempos la gente que tenía carros era la gente que tenía dinero. No me imagino algún fifí haciendo acá el calentamiento. Es que era fifí prender tu coche y tenías gente que te ayudaba y todo. Claro. O sea, los que traían su coche llevaban al güey que lo prendía. Muy bien. Porque si no, o sea, tú vas bien arreglado de bombín y todo no sudado te vas a rodar, ¿no? No, claro. Entonces... Muy mal, ok. Y como no había caminos afuera para salir... O sea, pues te movías en la ciudad. Entonces, si tu carro eléctrico tenía alcance de 2-3 kilómetros, pues no importaba. O sea, en esos tiempos Nueva York, ¿cuánto medía? Sí, 3, 4, 5 kilómetros de ancho, ¿no? Entonces era pequeñito, ¿no? No necesitabas mucho y por eso los eléctricos eran la opción. Otro dato interesante es que Ferdinand Porsche y Thomas Edison, estaban metidos en esto de los carros eléctricos, les llamaba la atención. Entonces, Ferdinand Porsche creó el primer auto de Porsche, fue un eléctrico que se llamaba Lohner Porsche en 1898. Ah, ese no te lo sabías. No. O sea, el primer auto de Porsche fue eléctrico. Ah, eso está bien loco. Entonces, metimos a Edison porque aquí hay una parte interesante. Edison y Ford eran amigos. Ya estamos hablando de otro creador, de Henry Ford, ¿sí? Ustedes saben que Henry Ford fue el creador de la línea de producción. Él se dio cuenta que tener a 3, 4 tipos armando un coche no eran tan eficientes como tener 10 especializados en carrocería, suspensión, motor, etcétera. Y que vaya la línea de producción. Entonces, eso hizo que esa simple idea provocó que los precios de los coches bajaran. Acuérdense de nuevo que en esos tiempos eran solo para los ricos y eran súper costosos. Entonces, cuando Ford puso su línea de producción y empezó a vender coches, aquí tengo el dato, el modelo T costaba $260, lo que equivaldría ahorita a unos $6,400. Ajá. Ahora, para que lo pongan en perspectiva, un carro eléctrico en esos tiempos costaba $1,750. Ajá, o sea, mucho más, $43,000. Entonces, tú comprabas un carro eléctrico, costaba $43,000 y comprabas el modelo T y costaba $6,400. Entonces, ¿qué te salía más barato? Pues un carro de gasolina. Por obvias razones desaparecieron. Pocos autos eléctricos. O sea, fueron varias cosas. Desaparecieron primero porque Ford redujo el precio de la producción. Pero aquí hay algo interesante. Como Ford era amigo de Thomas Edison, ellos también querían producir su propio carro eléctrico. Ajá. Incluso hay una entrevista de Ford al New York Times diciendo que pues, a él no le gusta hablar a futuro, pero que en un año más o menos ellos ya tienen pensado empezar a producir un carro eléctrico con una batería que está desarrollando Thomas Edison. Ajá. Y Edison también decía en sus entrevistas que pues él veía que en el futuro próximo, así a corto plazo, todos los carros iban a ser eléctricos. El problema fue que Edison, bueno, sabemos que Edison, o sea, sí era inteligente, pero era un poco de jalarse las ideas de otros. Era más, administraba las ideas, ¿no? Administraba las ideas, entonces no le llegó nunca, pues, el cómo hacer una mejor batería. Un becario. Un becario que le enseñara a hacer una mejor batería. Entonces, como en esos tiempos de producción del modelo T, empezaron a crecer los caminos, empezó a haber más gasolineras, y pues la gente quería llegar más lejos y las baterías de los eléctricos no llegaban lejos. Entonces, el modelo de producción del modelo T también introdujo el encendido electrónico, que ya no lo tenías que encender a mano, ya hacían menos ruido, los cambios eran más fáciles y sobre todo el rango. O sea, en un modelo T creo que llegabas a 150 kilómetros o 100 y en un eléctrico pues eran 4 o 5 kilómetros.
Entonces eso fue lo que mató al carro eléctrico, el no haber inventado una batería, porque los motores siempre han sido eficientes desde siempre, los eléctricos. Pero ese fue un problema que inclusive cargamos o se acarreó durante más de 100 años. Claro, porque esa parte está bien interesante. Siempre la cuestión de la ingeniería, en estos casos, siempre estaba limitado por el almacenaje, se podría decir así, de energía eléctrica, ¿sí? Almacenamiento. Almacenamiento de energía, de ese tipo de energía. Entonces, no fue hasta que ingenieros de Tesla, vamos a decirlo así, tuvieron la capacidad de desarrollar determinado tipo de acumuladores o baterías. Baterías. Y estas baterías están basadas en la tecnología de iones de litio, que se empezó a utilizar en la milicia. Ya sabes que todos los inventos son por la guerra. Y de ahí lo empezamos a utilizar en los teléfonos, en todos los dispositivos portátiles, hasta las computadoras. Y de hecho, las baterías que utilizamos en las computadoras son prácticamente las mismas que utiliza el Tesla. Están basadas en iones de litio. Wow. Entonces, esa tecnología no existía en esos tiempos. Si lo hubieran encontrado, ahorita estaríamos llenos de carros eléctricos. Solo porque no encontraron el material exacto. No llegó el becario. No llegó el becario con la idea. Indicado con Alva Edison. Pero ahora ya tenemos una batería eficiente. De hecho, Elon Musk va a presentar una batería que resiste no sé cuántas cargas y no sé cuántos kilómetros de vida útil, que es un demonial, mucho más que un motor de gasolina, la vida útil de un motor de gasolina. Entonces, pues estamos viendo un renacer de los carros eléctricos. Y es tan grande esto que pues hay marcas como Aston Martin, Jaguar, que están haciendo sus todos están haciendo sus carros que eléctricos. Ya tienen la capacidad de dar, digamos, esa energía, ¿no? Así es. Volvo, Aston Martin, todos están trabajando ya en los carros eléctricos por este cambio que hizo Tesla, Elon Musk. Bueno, Elon Musk con su empresa Tesla. Así que, ¿cómo son las cosas, no? O sea, ¿cómo nos llegan inventos pero no tenemos la tecnología y las personas para desarrollarla? Entonces, pues tenemos que... Sí, eso estaba el personal y la idea, pero pues no cayó la información que se necesitaba en ese momento para poderla desarrollar. Eso está muy loco, pero pues ya están regresando y ahora sí son eficientes y funcionales y van a dominar al mundo. ¿Ustedes qué creen? Dentro de 5 años ya casi todos van a ser eléctricos, por lo menos en los países desarrollados. Así que, señores, ustedes sabían esta historia. Está bien loco que es una tecnología que nos venden como nueva, pero que en realidad es muy vieja. Así como los motores de hidrógeno, que todos dicen, no, es que el hidrógeno es el futuro. Pues ya existía también desde hace mucho. Así que cuéntenos abajo en los comentarios y nos vemos. Adiós. Cuéntenle esto a su profesor de historia a ver si se la sabía. No, los coches de hidrógeno, güey, neta, no me lo esperaba. Güey, ese dato está bien loco, cabrón. Lo revisé y lo revisé y lo revisé. Sí, no puedo creerlo. A ver, en serio. Otro idioma la búsqueda, ¿no?